Un saludo desde Guatemala, que es una luz a las naciones. En esta oportunidad quisiera hablar un poco sobre la pereza, porque la pereza es un mal muy sutil que nos ataca calladamente y no nos damos cuenta. Hace muchos años yo tuve un empleado que cuando estuvo conmigo, pues a pesar de que tenía problemas, se oró por él, se le dio atención, tuvo liberación, empezó a asistir, a congregarse en un grupo de creyentes y así estuvo una temporada. En algún momento pues ya no trabajó conmigo y lo perdí un poco de vista, pero posteriormente me enteré que estaba sin trabajo o simplemente había decidido no trabajar y se mantenía en su casa. Y me enteré entonces que él dormía 14 horas diarias. Bueno, yo lo primero que pienso es que 14 horas diarias no puede dormir uno, pero a no ser que por algún tipo de medicina o por uso de drogas. Una persona que está sin hacer nada y duerme esa cantidad de tiempo, además por las amistades que tenga, pues puede ir entrando en un camino de oscuridad. Posteriormente me enteré que se había metido en algún tipo de actividades que me dijeron eran actividades gruesas. Eso quiere decir, por ejemplo, narcotráfico, robo, secuestro. El punto es que andaba mal y finalmente me enteré que lo habían matado. ¿Y cómo empezó todo? Con la pereza. Hace poco escuché una prédica que me gustó mucho, me llamó la atención, acerca del rey David. La historia del rey David la sabemos por partes, casi todos, y hay una parte que es muy común, que cuentan que él desde el balcón vio a Betsabé que se estaba bañando. Y sabemos la historia, pues que era la mujer de Urías, perdón. Él se metió con ella, etcétera, etcétera. Pero yo no me había dado cuenta cómo empezaba la historia. La historia empieza explicando que era una época en que los reyes salían a la guerra con su ejército. Y el rey David no hizo eso, se quedó en su palacio. Mandó a Joab a pelear con los amonitas y les fue bien. Pero el rey estaba pereceando en su palacio. También la historia cuenta que un día al atardecer, el rey David se levantó de dormir. Bueno, si me dijeran que hizo una siesta a las 2, 3 de la tarde, pues puede ser, es normal. Pero al atardecer dejó de dormir, estaba pereceando. Entonces, vean cómo es de sutil la pereza. Él se levantó de dormir, de estar pereceando, ve a Betsabé que se está bañando. Entonces le interesa saber quién es ella, la manda a llamar, la hace su mujer, queda embarazada y después para deshacerse de Urías, pues indirectamente comete un asesinato, lo manda al frente de batalla para que muera y efectivamente muere ahí. ¿Y cómo empezó todo? Con la pereza. Las consecuencias de esa pereza fueron: el profeta Natán le va a advertir al rey David de parte de Dios que nunca se apartará la muerte por espada de su vida.
le avisa que en su casa siempre surgirá la desgracia. Muere el hijo que esperaba, el primer hijo que esperaba él con Betsabé. Y también muere su hijo Absalón. Y no solo muere, sino estaba peleando contra David, o sea, hijo contra padre, por el reino. Una vida en desgracia. Y David había empezado muy bien. Desde joven tuvo el favor de Dios, venció a Goliat y muy joven llegó a ser rey. Todo estaba bien. Pero ¿qué fue lo que destruyó y disminuyó mucho la bendición de David? La pereza. En Apocalipsis 22:10 dice que el que está mal cada vez va a estar peor. Digamos que el concepto es que el ladrón cada vez va a robar más, pero también el bueno cada vez va a estar mejor. Lo que nos enseña este versículo es que no somos estáticos, o estamos caminando para mejorar o caminando para empeorar. Y con la pereza sucede eso. Es muy peligrosa la pereza. Ahora con la pandemia estuvimos, cuando había toque de queda, muchos meses estuvimos todos encerrados en nuestra casa y no teníamos la costumbre de estar en nuestra casa. Entonces eso invitó a la pereza a estar durmiendo, viendo televisión, sin hacer nada, esperando a ver qué pasaba. Y es comprensible porque fue algo inesperado. Pero lo que yo quisiera ahorita resaltar es que necesitamos una reingeniería y de nuevo adquirir hábitos de trabajo y de ocupación y no quedarnos con la inyección de pereza que nos dio la pandemia. Porque, repito, la pereza es sutil. Y el perezoso cada vez va a ser más perezoso. Pero no termina ahí. En el caso de este joven que yo conocí, terminó en la muerte. Y en el caso del rey David, terminó en un desboronamiento de la bendición que tenía. Entonces creo que es importante hacer una revisión y todos tenemos la tentación de la pereza, pues si la estamos recibiendo y haciéndole lugar, pues quizás sea un momento de detenerla y empezar a adquirir hábitos nuevamente contra la pereza. Muchas gracias por su atención y sigamos disfrutando del amor de Dios.